Vista conjunta de causas, roles 9264 y 9237. Requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a los artículos 5º, inciso segundo, y 10º, inciso segundo, de la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública, y en causa rol 9264, también de su artículo 11, letras A, C y D, en diversas frases. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leite. Muchas gracias, señora Presidenta. De conformidad con el autoacordado sobre vista de causas de 2009 y su modificación del presente año, certifico que se encuentra sesionando por vía remota el Pleno del Tribunal Constitucional con su integración completa. A efectos de la relación de la vista conjunta de estas dos causas y dadas las diferencias que presentan en cuanto a las gestiones pendientes vinculadas con los requerimientos de inaplicabilidad y los respectivos traslados que fueron evacuados, serán relatados cada requerimiento con su respectivo traslado en conjunto con lo anterior. Así, en primer término, en causa rol 9264 indica Australis Mar, Sociedad Anónima, que la gestión pendiente tuvo como inicio una solicitud que realizó el señor Héctor Espinosa para tener acceso a información de Cernapesca. Requirió este señor que se le indicaran las empresas que tuvieran presencia de la enfermedad parasitaria caligidosis y las que utilizaron pesticidas para su control. Ello acotado a 2 años y a 4 regiones. Cernapesca negó el acceso a la información por abarcar secretos vinculados a asuntos comerciales y por existir también oposición de terceros. Y el solicitante a ello presentó amparo ante el Consejo para la Transparencia, órgano que acogió esta petición y ordenó la entrega de la información requerida. Por dicha decisión, expone Australis Mar, Sociedad Anónima, reclamó de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y en dicho reclamo expone a fojas 2 del requerimiento, sostiene que la información tiene un valor comercial y que no hay un interés público determinado que justifique su entrega, que el Consejo para la Transparencia evacuó en la gestión pendiente traslado y habría argumentado que los fundamentos para entregar la información son precisamente las normas impugnadas ahora en sede de inaplicabilidad referidas a los artículos 5º inciso segundo, 10 inciso segundo y letras A, C y D de la Ley 20.285 en las diversas frases que vienen a impugnarse. La requerente, luego de ese marco de la gestión pendiente, hace consideraciones respecto de su giro y entrega antecedentes relativos a la regulación de la actividad acuícola en Chile y también en lo referido a la publicidad de la información sobre la caligidosis, y indica que a este respecto existen deberes claros de publicidad, que esta enfermedad es declarada por la autoridad mediante resolución y pudiendo incluso dictarse un programa sanitario general o específico también por resolución, y que luego Cernapesca debe emitir informes sobre los programas sanitarios, sobre el uso de antimicrobianos, sobre el impacto epidemiológico, la situación ambiental e incluso la situación sanitaria y el correspondiente y eventual uso de vacunas. Por ello, señala la requerente a fojas 9, nada relativo a las enfermedades de los peces es desconocida en la especie por la autoridad. La autoridad sabe dónde está esta enfermedad y qué tratamiento es oportuno y cuál se estaría llevando a cabo, y también conoce las medidas de vigilancia y control a que está sometido el respectivo centro de cultivo. Luego de dicho marco de hecho, la requerente ahora pasa a analizar la jurisprudencia de este tribunal respecto de los artículos 5º, inciso segundo y 10 de la Ley 20.285. Explica que se acogieron impugnaciones análogas basándose en que estos preceptos habrían ampliado aquellos actos más bien, susceptibles de accederse conforme el artículo 8º de la Constitución, precepto que refiere a cuestiones relacionadas con actos, resoluciones, procedimientos y fundamentos, pero no de información. Y también indica que en la normativa que regula el acceso a la información pública quedó fuera toda información de carácter privado. Así, la información que privados entregan a la administración no es susceptible de derecho de acceso. En dicho contexto, refiere que las normas impugnadas serán del todo decisivas en lo que deberá ser resuelto por la Corte de Apelaciones de Puerto Montt. No viene a impugnar artículos, incisos y numerales en su totalidad, puesto más bien que lo que el Consejo para la Transparencia invoca son preceptos que permiten que sea objeto del derecho de acceso a la información privada que obre en poder de los órganos de la administración en la parte que permiten ir más allá y facultar a que cualquier interesado a requerir información que esté en su poder, en poder de la administración, cualquiera sea el título conforme al cual haya llegado a su poder, incluida, por cierto, la información de privados. Y luego indica que la información que se requirió, precisamente,
es propia de la gestión de las empresas. Y en base a esa información es que Cernapesca debe construir informes que publica incluso en su sitio web. Por ello lo que se cuestiona, agrega a fojas 14 del requerimiento, de las normas que vienen a impugnarse, es que permiten acceder por terceros a la información que entidades privadas que han sido entregadas a un órgano de la administración para efecto de su fiscalización o control. Y agrega en conjunto con lo anterior que este tribunal, a lo largo de su jurisprudencia sobre el artículo 8º de la Constitución, ha señalado 3 criterios relevantes. Primero, que el derecho de acceso a la información no es absoluto. Segundo, que la reserva de cierta información no se opone a la democracia. Y tercero, que el artículo 8º, por mucho que se encuentre dentro de las bases de la institucionalidad, no puede primar sobre los derechos de las personas. Por ello indica que se excedió el marco constitucional al permitirse la entrega de información. Conforme al artículo 8º constitucional se establece un listado taxativo de lo que es público y comprende solo esos 4 aspectos. Dado lo anterior, no todo lo que tienen o hacen los órganos de la administración es público. El acceso a la información no recae sobre todo lo que hace o tienen los órganos de la administración del Estado, sino sobre sus actos y resoluciones, sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. La Constitución no habla de información y lo que manda que sean públicos son cosas muy específicas. Y añade que la entrega de la información requerida también resulta desproporcionada. La empresa la entregó a la autoridad y lo hizo en forma íntegra y completa. No ha sido cuestionada por ella. Se entregó de forma oportuna y por los canales que la autoridad diseñó y ha sido también verificada esta información por la autoridad. Esta, por su parte, agregó toda la información entregada por las empresas, hizo un informe y publicó ese informe, como lo manda la ley. No es entonces, agrega la actora, que el sector viva en la opacidad, pues hay información que debe entregarse por las empresas a la autoridad y hay información que la autoridad debe publicitar subiéndola a su sitio web institucional. Las personas finalizan su requerimiento señalando que pueden solicitar, sin invocar derechos o intereses, acceder a la información de los órganos del Estado, pero este se encuentra limitado por otros derechos. La Constitución, junto con consagrar la publicidad, estableció que podía tener límites en los derechos de las personas. Y en tal sentido, es tan legítimo pedir el acceso a la información como invocar también, por cierto, un derecho para negarlo, solicitando en consecuencia que sean acogidas las impugnaciones en sede de inaplicabilidad en los términos expuestos. A fojas 41, con fecha 21 de octubre del presente año, evacúa traslado de fondo el Consejo para la Transparencia y solicita el rechazo del requerimiento. Refiere que aunque la Constitución no hable de información, ello no quiere decir que en conformidad al actual marco constitucional no exista este principio ni que tampoco se limite su contenido a actos o resoluciones, o que implique una restricción o limitación a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de publicidad y acceso a la información. Por tanto, explica el Consejo para la Transparencia, si ambas partes concernidas en este conflicto constitucional están de acuerdo en que existiría un principio de publicidad en el inciso 2 del artículo 8 de la Constitución, el alcance que debe otorgarse a este debe ser del todo amplio, pues este mandato exige máxima publicidad a fin de dar eficacia a la disposición constitucional que lo consagra y que integra, por cierto, las bases de la institucionalidad, cuyos preceptos y mandatos son obligatorios en virtud del principio de fuerza obligatoria de la Constitución que se prevé en el artículo 6. En consecuencia, explica si el inciso 2 del artículo 8 contiene un principio de publicidad, su contenido y alcance no pueden ser restrictivos, de modo que las normas legales impugnadas no exceden el contenido de esta norma constitucional, sino que desarrollen el principio, pero no lo contradigan o lo excedan. Y el carácter de principio de la publicidad ha sido reconocido tanto en las jurisprudencias de este tribunal como de la excelentísima Corte Suprema. Y añade que la aplicación de las normas impugnadas no contraviene por ello la Constitución, ya que la información solicitada ha servido de fundamento para la adopción de decisiones públicas por parte de Cernapesca y ha formado parte del procedimiento administrativo fiscalizador seguido por este servicio para el ejercicio de sus funciones públicas en conformidad a la normativa sectorial que regula la industria acuícola nacional. Así indica que si la información requerida es fundamento de la actividad administrativa, decisional y fiscalizadora de Cernapesca y forma parte de los procedimientos administrativos seguidos por dicho órgano para la dictación de actos y resoluciones administrativas, y luego, si el inciso 2 del artículo 8 de la Constitución dispone la publicidad de los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y procedimientos que se utilicen, entonces explica el Consejo para la Transparencia la aplicación en el caso concreto de lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 5 y del inciso 2 del artículo 10 de la Ley de Transparencia resulta del todo conforme a la Constitución, no produciendo un resultado contrario a ella,
ya que a partir de la aplicación de estas normas se ordena la publicidad de información que es fundamento de actos administrativos y forma parte por ello de procedimientos utilizados para su dictación. Senapesca no posee la información solicitada de las empresas de salmonicultura solo para fines estadísticos o para el mero cumplimiento de obligaciones legales o reglamentarias de reporte y registro, sino que detenta y ejerce sus facultades para velar por la salud de la población y verificar que las empresas del rubro ejecuten su actividad económica cuidando la salud humana y la inocuidad alimentaria de los productos acuícolas que cultivan, para lo cual ejecuta y lleva a cabo procedimientos de fiscalización y dicta actos administrativos, tanto genéricos como también específicos, sobre la base de la información, como aquella precisamente que ha sido requerida que la reportan las empresas en el ejercicio de imperativos legales. Así agrega, la aplicación de esta preceptiva impugnada, tanto de la ley de transparencia como lo concerniente que está regulado en la ley de pesca, permiten la publicidad de la información solicitada y está revestida de interés público, pues mediante el conocimiento de esta información se puede acceder a las enfermedades que afectan a la industria del salmón de cultivo y el uso de los pesticidas consultados que utilizan las empresas del rubro, lo que resulta de suma importancia, explica, puesto que una aplicación excesiva de pesticidas puede llegar a repercutir en la salud de las personas y en el medio ambiente, por lo que el acceso a la misma permite a la ciudadanía realizar un escrutinio público sobre la forma en que Senapesca ejecuta sus funciones fiscalizadoras para la salud pública. Y en el marco normativo que rige la actividad fiscalizadora de Senapesca es posible colegir que la información que ha sido solicitada, centros de producción salmonera con indicación de sus titulares y RNA que informaron la presencia de la enfermedad parasitaria caligidosis y el listado de aquellos que hayan declarado durante el periodo consultado y el uso de pesticidas en 4 regiones constituyen antecedentes que deben ser proporcionados a Senapesca por el titular de cada uno de estos centros en cumplimiento precisamente de la normativa sectorial. Y por ello, en atención a la función fiscalizadora que le corresponde, según la ley de pesca, al Senapesca, debe tomarla en consideración como fundamento de las decisiones que adopte en esta materia. Añade también a lo anterior que el artículo 11, en las partes que vienen siendo impugnadas de inaplicabilidad, no forma parte de las alegaciones extimidas por la requirente en su calidad de reclamante en el reclamo de ilegalidad incubado ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt, y por ello no tienen incidencia tampoco en la resolución de la gestión pendiente, pues en consonancia con ello no formaron parte de la controversia que será resuelta en la gestión pendiente, por lo tanto no puede sostenerse un conflicto de inconstitucionalidad a dicho respecto, solicitando en mérito de lo anterior que sea rechazado dicho requerimiento. Por su parte, en causa rol 9237, el conflicto suscitado es del siguiente tenor. A Focas 1, con fecha 4 de septiembre de 2020, la Comisión para el Mercado Financiero acciona de inaplicabilidad respecto de los artículos 5º inciso 2 y 10 inciso 2 de la Ley sobre Acceso a la Información Pública. Indica que estos preceptos legales habrían servido de fundamento para la decisión de amparo adoptada por el Consejo para la Transparencia, en la cual fue acogido parcialmente un amparo deducido en contra de la Comisión para el Mercado Financiero por la solicitante de información, señora Victoria Alarcón González, ordenando la entrega de información que se encuentra explica bajo causal de reserva o secreto, así como también sirvieron de fundamento estas normas para la dictación de una sentencia por la Corte de Apelaciones de Santiago que actualmente es objeto de un recurso de queja. Esta sentencia de la Corte de Apelaciones de Santiago rechazó los argumentos de su parte respecto de la aplicación de la causal de reserva o secreto fundada en el artículo 21, número 5 de la Ley de Transparencia. Por ello explica que recurrió de queja en contra de los ministros de la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago fundada en la Comisión de Faltas o Abusos Graves en la dictación de esta sentencia de agosto del presente año y por la cual se rechazó el reclamo deducido por la Comisión para el Mercado Financiero en contra del Consejo para la Transparencia. Señalan dicho mérito que los preceptos cuya aplicación concreta viene a impugnarse producen efectos contrarios a la Constitución y consagran con jerarquía legal un principio de transparencia de los actos de la administración pública que sobrepasa con creces la regulación constitucional que no contiene norma alguna que establezca con tal amplitud un supuesto principio de publicidad como norma de principio y transparencia de los actos. La información solicitada y que obra en poder de la Comisión para el Mercado Financiero en ejercicio de su facultad de fiscalización se refiere a operaciones específicas, la cual puede eventualmente incluir la identificación de deudores en el marco de la revisión de la información recibida y, a partir de ello, detectar eventuales incumplimientos y, consecuentemente, imponer sanciones, fiscalización que podría verse afectada si esta información se hace pública antes del término de los eventuales procesos.
Así, la información que fue solicitada a su parte dice relación con antecedentes entregados en ejercicio de esta facultad de fiscalización definida en la Ley número 18.010, sin precisar su contenido y sin advertir que tanto en el marco de lo dispuesto por la misma ley y las instrucciones impartidas para su cumplimiento puede requerir mayores antecedentes para verificar el efectivo cumplimiento de las disposiciones que rigen la tasa máxima convencional y los resultados de estas revisiones en el marco del ejercicio de sus facultades de fiscalización, lo cual eventualmente podría dar lugar a la imposición de algún tipo de sanción. De esta forma, explica la Comisión para el Mercado Financiero, las normas impugnadas podrían comprometer el orden público económico-financiero y con ello, por cierto, el interés nacional, toda vez que se pondría en riesgo la efectividad de la actividad fiscalizadora que la ley entrega a la Comisión para el Mercado Financiero, decretando el acceso a la información que el mismo órgano responsable de la fiscalización necesita de sus fiscalizados para que esta labor resulte del todo eficaz. Y añade que la causal de reserva o secreto forma parte esencial del orden público, económico, financiero o bancario que ha sido dispuesta por el legislador en consideración a su interés nacional, que se asegura en el numeral quinto del artículo 21 de la Ley de Transparencia y en coherencia, por cierto, con el inciso segundo del artículo octavo constitucional. Y la aplicación de estas normas impugnadas produce, en conjunto con ello, vulneraciones así a las garantías de los artículos octavo, inciso segundo, y a los artículos sexto y séptimo de la Constitución, haciendo que en el caso concreto, por el solo hecho de obrar en poder de un organismo de la Administración del Estado, como es la Comisión para el Mercado Financiero, se consideren como públicos datos e información que una ley de quórum calificado expresamente ha dejado bajo reserva o secreto en conformidad con la norma constitucional aludida. La Constitución no ha consagrado un derecho expreso a la información pública ni tampoco ha regulado un principio de publicidad de los actos de la administración del Estado en ninguna de sus disposiciones, sino que configura una declaración en orden a determinar que son públicos ciertos actos de la administración que no se encuentran bajo causal de reserva o secreto establecidas en ley de quórum calificado, específicamente cuando la publicidad afectara el debido cumplimiento de funciones de los órganos de la administración del Estado, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. Y estas normas contravienen, por ello, el inciso segundo de este artículo octavo, consagrando en una regulación legal un principio de transparencia de los actos de la administración que sobrepasa el dominio normativo de la regulación constitucional. Unido a ello, también señala que se contraviene el principio de publicidad a través del reparto de poderes normativos y la separación de poderes, al ampliar la cobertura de la Declaración Constitucional de Publicidad del artículo octavo, inciso segundo. En su aplicación concreta, el Consejo para la Transparencia invade la potestad constituyente recogida en estas normas constitucionales al extender la cobertura de la declaración de publicidad a información que se encuentra excluida de la declaración de publicidad. Y en este sentido, refiere el Consejo para la Transparencia, aplicando las normas impugnadas, al igual que lo hizo la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, van más allá de lo que el constituyente ha definido como público, arrogándose con ello la facultad de definir lo que debe entenderse por información pública y definir sus excepciones cuando no se encuentra facultado para hacerlo. En consecuencia, solicita sea acogida en todas sus partes la inaplicabilidad solicitada. A Fojas 88, con fecha 24 de octubre del presente año, evacúa traslado y solicita también el rechazo del Consejo para la Transparencia de este requerimiento de inaplicabilidad. Señala que las normas impugnadas son constitucionales y no contravienen los preceptos de la Constitución que se invocan en los términos solicitados por la parte requirente. La información solicitada obra en poder de la Comisión para el Mercado Financiero en cumplimiento de sus funciones, habiendo servido de fundamento de actos administrativos y formado parte de procedimientos del mismo carácter. Si bien estas normas impugnadas declaran que la información está sujeta al régimen de publicidad, admite expresamente que ello es a menos que esté sujeta a las excepciones señaladas. En consecuencia, lo que corresponde es que esta discusión se dé en el plano de legalidad que compete a los tribunales del fondo y no al plano que compete a este Tribunal Constitucional. Indica que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental implícitamente reconocido en el numeral 12 del artículo 19 constitucional, incorporado a través del inciso segundo del artículo 5 de la Carta Fundamental, y también a dicho efecto refiere preceptos como el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el artículo 19 número 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos. Agrega que el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, que admite desarrollo legal, y estando frente a un principio constitucional, no basta sostener que el inciso segundo del artículo 5 de la Ley de Transparencia y el inciso segundo del artículo 10 vayan más allá de lo que está consagrado en la Constitución, sino hay que demostrar cómo la ley lo contradice materialmente en este caso concreto. Y si el artículo 8 contiene un principio de publicidad, su contenido y alcance no puede ser en ningún caso restrictivo.
Estas normas, por ello, se ajustan a la Constitución. Indica que la información solicitada ha servido de fundamento para la dictación de actos administrativos por parte de la Comisión para el Mercado Financiero y ha formado parte de procedimientos de fiscalización seguidos por el Servicio para el ejercicio de sus funciones públicas en conformidad a la normativa aplicable en la especie. Luego analiza, en conjunto con ello, el rol fiscalizador de la Comisión para el Mercado Financiero desde la propia Ley 21.000 y de la Ley 18.010. Es evidente, refiere, que la información solicitada es pública, pues se tratan de antecedentes relevantes para que la ciudadanía pueda comparar los precios entre los principales productos de crédito de dinero o vinculados a ellos que adquieran grupos significativos de personas naturales y empresas de menor tamaño que realizan las operaciones de crédito de dinero identificadas con la Ley 18.010. Y la Comisión para el Mercado Financiero también está sujeta al artículo 8 en su inciso primero de la Constitución, en cuanto al principio de prioridad en el ejercicio de sus funciones públicas, y en este caso a la forma de ejercer la función pública fiscalizadora. Y la aplicación de las normas impugnadas, por último, en el caso concreto, no transgreden tampoco los artículos 6 y 7 de la Constitución. Estas normas no invaden la potestad del constituyente por cuanto no se tratan de normas legales que transformen en pública toda información elaborada con presupuesto público y que obren en poder de la administración del Estado por ese solo hecho. No es la aplicación de los preceptos que vienen a impugnarse la causa determinante para decretar la publicidad de la información requerida, sino que, como se explicó precedentemente en su traslado, dicha conclusión es posible, porque la Comisión para el Mercado Financiero no logró acreditar de qué forma la publicidad de la información solicitada en la especie perjudicaría los bienes jurídicos recogidos en las causales de reserva que alegó en su oportunidad en la sede de legalidad de la Corte de Apelaciones de Santiago. Es decir, no habría logrado dar cumplimiento al requisito constitucional de afectación que consagra el inciso segundo del artículo 8 de la Constitución, solicitando en consecuencia el rechazo del requerimiento. A fojas 423 en rol 9264 y a fojas 223 en rol 9237 respectivamente fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora presidenta. Gracias. Por la requirente, en rol 9264 y hasta por 15 minutos, tiene la palabra doña Fabiola Soto. Muchas gracias, señora presidenta, con su venia y la de este excelentísimo tribunal. Alego en representación de Australis Mar requirente de autos, solicitando que se acoja en toda su parte el requerimiento por las razones que paso a exponer. Su señoría excelentísima, esta parte no va a ahondar en detalles en la medida que la relación fue muy detallada y tratará de ser lo más breve posible. Asimismo, teniendo presente que este no es el primer cuestionamiento en este mismo sentido que debe analizar su señoría excelentísima, sino que ya hay algunos antecedentes, algunos casos preliminares en los que ya se ha pronunciado. Pues bien, su señoría excelentísima, Australis Mar, que es mi representada, es una empresa del giro acuícola que se dedica al cultivo de salmones y tiene sus concesiones y registros nacionales de acuicultura conforme a la normativa. La caligidosis, de otro lado, es una enfermedad parasitaria, ¿cierto?, que tiene ciertos deberes de publicidad, como bien lo dijo el señor relator, ¿cierto?, vinculados a la existencia de la enfermedad, ¿cierto?, al control y vigilancia de la enfermedad. Específicamente en este caso hay un programa específico de control y vigilancia para la caligidosis y además Cernapesca publica periódicamente informes respecto a antecedentes que aporta mi representada y otros titulares. Esta información es importante remarcar que se publica de manera agregada, ¿ya?, integrada, sin individualización del centro de cultivo al que se refiere, y se elabora en base a antecedentes que mi representada detalladamente entrega a Cernapesca. Y esto no es menor porque es una información muy detallada que se le entrega a Cernapesca y que ella procesa y publica de manera agregada. Lo que se está pidiendo acá son las empresas, ¿cierto?, que han declarado la enfermedad caligidosis y que han utilizado determinados pesticidas, han declarado la utilización de determinados pesticidas para su tratamiento. Cernapesca, y toda esta información, y esto es relevante también, se ha solicitado por centro de cultivo, es decir, por titular, por Registro Nacional de Acuicultura, para los años 2017, 2018 y en 4 regiones del país: Los Ríos, Los Lagos, Aysén y Magallanes. Como bien señaló en la relación, esta información fue denegada por Cernapesca, lo que motivó el amparo del afectado, amparo que fue acogido por el Consejo para la Transparencia
y que en definitiva motiva la reclamación de ilegalidad que se lleva actualmente, o que está en actual conocimiento de la Corte de Apelaciones de Puerto Montt en el rol 17-2020, que corresponde a la gestión pendiente. Existen una serie de precisiones preliminares que previo al fondo del asunto quisiera señalar, su señoría excelentísima. Las normas invocadas por el Consejo para la Transparencia para acoger este amparo y que forman parte de este requerimiento de inaplicabilidad son normas que extienden de manera inconstitucional los actos a los cuales se puede acceder por información. Por regla general, el artículo 8 establece que son actos, fundamentos, resoluciones y procedimientos. Sin embargo, aquí lo que se está entregando es información privada. ¿Por qué? Porque en definitiva estos preceptos permiten la entrega de información, de toda información que obre en poder de los órganos de la administración del Estado o sea elaborada con su presupuesto público. Esta información, como ya también se señaló, forma parte de una información propia de la gestión de empresa. Y aquí es importante destacar que no estamos discutiendo de si esa información, de respecto a esa información, concurren o no determinadas causales de reserva. Eso es algo que definirá la Corte de Apelaciones, ¿cierto?, en la reclamación que corresponde a la gestión pendiente. Tampoco estamos debatiendo aquí en las normas en abstracto, sino cómo ellas, en el caso concreto, en el caso de la información que se solicita, son inconstitucionales y deben ser declaradas inaplicables por ello. Tampoco estamos discutiendo, y esto es relevante porque el Consejo para la Transparencia utiliza como criterio para la entrega de información todo acto que haya servido de fundamento para algún pronunciamiento de la autoridad. Y cita para ello determinadas normas que son del año 2001, del año 2013, del año 2015, en circunstancias que la información que se ha generado aquí y que se pretende entregar se generó en 2017 y 2018, por lo tanto evidentemente no pueden ser fundantes de esos actos previos. Y finalmente tampoco estamos discutiendo aquí sobre la inocuidad de esta información porque ello también es algo que se verá en sede de reclamación. Su señoría excelentísima ya conoció en 5 oportunidades de requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto a las normas que aquí se han solicitado. Y en estas oportunidades, donde también se habían solicitado información respecto de enfermedades y tratamiento de las empresas acuícolas en sus centros de cultivo, en esas 5 oportunidades su señoría excelentísima declaró inaplicables los preceptos. Esta parte entiende perfectamente que estos efectos que genera la sentencia de inaplicabilidad se limitan, ¿cierto?, al caso concreto, pero ello no impide vislumbrar en definitiva, ¿cierto?, que esta reiteración de criterios dé cuenta de una coherencia temporal que esta parte espera se mantenga. En el caso del amparo que motiva la gestión pendiente, que es en la decisión 3136 del 2020, es efectivo que el Consejo para la Transparencia no citó específicamente las normas, sino que en sus vistos señala como fundantes de su decisión las normas de la Ley 20.285. Sin embargo, en el informe presentado en la gestión pendiente, establece como fundantes de su decisión el artículo 5, inciso 2, el artículo 10, el artículo 11, letras A, C y D, que justamente corresponden a las normas que en este acto se impugnan y que solicita se declaren inaplicables. Y los fundamentos brevemente de esta inaplicabilidad, de la inaplicabilidad inconstitucional en el caso concreto que ocurre respecto a estas normas, es la siguiente. Un primer argumento, su señoría, dice relación con que estos preceptos legales excedieron su competencia en la medida que permiten acceder a actos respecto de los cuales la Constitución no permite el acceso a la información. Concretamente, estamos hablando, la Constitución habla de actos, resoluciones, procedimientos y fundamentos, pero no de información. Y aquí lo que se está entregando realmente es información. Y, en definitiva, permite ratificar lo anterior, que existe una reforma constitucional en actual trámite que busca modificar este artículo, incorporando la posibilidad de acceder a la información. De tal manera, lo anterior permite ratificar que efectivamente la actual regulación no permite acceder a la información, sino a aquellos actos que señala expresamente el artículo 8 de la Constitución. Un segundo argumento, su señoría excelentísima, para declarar inaplicables los preceptos señalados es la evolución normativa de la Ley de Acceso a la Información Pública. La primera Ley de Acceso a la Información Pública permitía acceder a información de privados que obraran en poder de los órganos de la administración del Estado. Dicha ley en su artículo 3 establecía esta posibilidad. Sin embargo, en el artículo 8 y en la nueva ley 20.285 de transparencia, se suprimió esta posibilidad. Y durante su tramitación, la tramitación de la reforma constitucional del artículo 8 y también de la ley 20.285, se intentó incorporar nuevamente la posibilidad de acceder a esta información de privados.
pero esa indicación fue rechazada en todas sus partes. Y en este caso, justamente, esta información de privados de mi representada, la que se pretende acceder a través de los preceptos, teniendo como fundamento estos preceptos, ¿cierto?, que esta parte solicita se declare inaplicable. Y un tercer y último argumento, señoría, para declarar inaplicable estos preceptos es que la entrega de esta información resulta del todo desproporcionada. Como bien señaló el señor relator, y como se señala también en nuestro requerimiento de inaplicabilidad, en esta materia de la caligidosis no existe una opacidad. ¿Ya? La regla general no es que haya una opacidad de la información, no es que haya un ocultamiento de la información, al contrario, la autoridad está en total conocimiento de cómo funcionan los centros de cultivo, de cada centro de cultivo. Y no es que esta información que se le entrega a los servicios públicos, a Cernapesca en este caso, la tome Cernapesca y la guarde y nunca la mire. Al contrario, debe analizarla periódicamente porque tiene que publicar informes de manera agregada en la web, no desagregada. De ahí que en definitiva el interés público que alega el Consejo para la Transparencia es un interés público que está cubierto a través de la transparencia activa con la publicidad de los informes que hace Cernapesca de manera agregada. Asimismo, su señoría excelentísima, es importante destacar que aquí existe un balance. El legislador ya hizo una ponderación. Existe un balance entre dos tipos de información. La información que mi representada entrega a Cernapesca periódicamente de manera detallada por centro de cultivo y la información que se publica, la información que es pública. De tal manera el legislador ya determinó cuál era la información que es pública y de qué manera debe serlo. Y lo que hace la Ley de Acceso a la Información, en definitiva, el uso de estos preceptos es desbalancear este equilibrio, permitiendo que se acceda a información de mi representada, que es información privada y que efectivamente le afecta a sus derechos. A todas luces, ellos, su señoría excelentísima, y los derechos de las personas son un límite a la publicidad del artículo 8. De tal manera, su señoría, que esta información que se entrega efectivamente puede ser una afectación al derecho de mi representada, porque cuando se le entrega a los solicitantes no se limita, no se les restringe ni se le impone alguna condición de uso, es decir, el solicitante toma esta información y puede hacer con ella lo que quiera. Puede integrarla, puede hacer una proyección, determinar variables, ¿cierto?, venderla, puede hacer absolutamente lo que sea con esa información, porque no hay una restricción. Y ello evidentemente podría perjudicar y afecta los derechos comerciales de mi representada, siendo por tanto excesiva y desproporcionada su entrega. Por estas razones, su señoría, y las que ya se ha expuesto, esta parte va a solicitar que se declaren inaplicables los preceptos constitucionales del artículo 5, inciso segundo, 10, 11, letras A, C y D en las partes señaladas por esta parte en el requerimiento de inaplicabilidad. Muchas gracias. Gracias a usted. Por la requirente, en rol 9237, y hasta por 15 minutos, tiene la palabra don Francisco Zúñiga. Buenos días, señora presidenta. Con su venia, vengo en la causa en alegar por la Comisión para el Mercado Financiero, instando a este excelentísimo tribunal a acoger la acción de inaplicabilidad entablada en que se impugnan dos preceptos de la Ley de Transparencia, los artículos 5º, inciso segundo, y 10º, inciso segundo, contenidos en el artículo 1 de la Ley de Acceso a la Información Pública. Quisiera preliminarmente recoger dos puntualizaciones de hecho. La primera es que en esta causa, en el procedimiento administrativo de acceso a la información pública, la Comisión para el Mercado Financiero, en su minuto Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, entregó información pública respecto de las materias pedidas por la solicitante o amparada. Específicamente, la nómina de empresas que están en el perímetro de fiscalización de la Comisión para el Mercado Financiero de los años 2015 en adelante, y la resolución número 1463 de 17 de mayo del 2019, en la que la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, antecesora legal de la CMF, impuso sanción a la sociedad objeto de consulta. Esta es la primera precisión. Es decir, en este caso ha habido entrega por parte de CMF de información pública. Lo segundo, precisar que la
Ley 20.715 sobre protección de deudores de crédito en dinero del año 2013, modificó la Ley 18.010 sobre normas de operaciones de crédito de dinero, fijando en el perímetro de fiscalización de la ex Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras las operaciones que digan relación con el interés máximo convencional. Y en razón de ello es que el Servicio de Impuestos Internos anualmente reporta la nómina de empresas y RUT que quedan comprendidos en este perímetro de fiscalización. Esas son dos cuestiones, de hecho, me parecen relevantes para determinar el efectivo alcance de lo que se está discutiendo aquí. La Comisión para el Mercado Financiero ha entablado ante la Corte Suprema, tercera sala, un recurso de queja impugnando la decisión de la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en esta materia, la que rechazó el reclamo de ilegalidad impetrado por CMF. Como la acción de inaplicabilidad es un proceso de examen de legitimidad de normas que opera como control concreto, no voy a referirme naturalmente a los fundamentos de la queja, las faltas o abusos que habría incurrido la Corte de Apelaciones de Santiago, sino hacerme cargo de cuál es la interpretación que la 11ª Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago ha hecho de los artículos 5º, inciso 2 y 10º, inciso 2. Y desde ya adelanto, el Santísimo Tribunal, que esta interpretación recogida en la sentencia de Marras es una interpretación que hace suya la doctrina oficial del Consejo para la Transparencia, a la que me voy a referir más adelante en mi alegato. Efectivamente, los considerandos resolutivos de la sentencia 8º, 9º y 10º se aborda esta cuestión citándose expresamente las disposiciones de los artículos 8º de la Constitución, 5º y 10º de la Ley de Transparencia, e incluso el artículo 4º de la Ley de Transparencia. Se invocan además normas de la Convención Americana de Derechos Humanos como derecho material a aplicar. Para estos efectos, la Corte de Santiago estima que estamos en presencia, primero, de un derecho de acceso a la información pública, segundo, frente a normas de principio constitucional relativas a publicidad y transparencia. Ese es el primer tipo de argumento que la Corte hace suyo. El segundo tipo de argumento que la Corte hace suyo es que la norma en la que se funda la reserva o secreto invocada por la institución fiscalizadora, por la CMF, es una norma de naturaleza estatutaria y no una norma que establece un deber institucional de reserva o secreto. El artículo 28 del Decreto Ley 3.538, reemplazado por la Ley 21.000, que es la ley que regula, en definitiva, la nueva institucionalidad de estas instituciones fiscalizadoras como son la Superintendencia de Valores y Seguros y la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras. Incluso más, la Ilustrísima Corte de Santiago acomete un error capital en orden a estimar que esta es una norma de carácter de ley común u ordinaria, cuando la historia fidedigna de la ley consigna expresamente, y así lo decimos en la minuta de alegatos que va a quedar disponible, consigna que cuando se votó esta disposición se estimó que era ley de quórum calificado porque era una norma de excepción a la declaración de publicidad del inciso 2 del artículo 8º. Hechas estas precisiones, porque aquí estamos en presencia de un control concreto de normas y por tanto un control de interpretaciones que un tribunal puede hacer, que produce efectos inconstitucionales, no puedo no referirme a las argumentaciones del Consejo para la Transparencia vertidas en sus escritos en estos autos. Lo primero, el sostener que estamos en presencia de un derecho de acceso a la información pública de fuente constitucional, aludiéndose a una vieja categoría de la dogmática constitucional que es la noción de derechos implícitos.
Esta afirmación del Consejo para la Transparencia está contestada suficientemente, a mi juicio, en la iniciativa, en el proyecto de reforma constitucional consignado en el boletín 8805-07, en actual trámite en el Congreso Nacional, que reforma disposiciones de la Constitución, específicamente el artículo 8, consagrando el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia y publicidad. Mal podrían los poderes públicos, por la vía de la reforma constitucional, intentar consagrar un derecho fundamental, el derecho de acceso a la información pública, y normas de principio constitucional, si éstas estuvieran en la Constitución como tales. Por tanto, nos enfrentamos a un verdadero sofisma, el de los derechos fundamentales implícitos, que surge del alambique del neoconstitucionalismo, de ese proceso en que el neoconstitucionalismo reconstruye materialmente el derecho constitucional a partir, en este caso, de la norma de reenvío del artículo 5º, inciso 2. Y ahí nos tropezamos con un elemento nuevo, excelentísimo tribunal. En varias ocasiones hemos tenido como adversarios en esta sede al Consejo para la Transparencia, digo argumento nuevo porque es la primera vez que lo escucho, el hacer suya la doctrina oficial del Consejo para la Transparencia, la doctrina del bloque constitucional de derechos. Y nos dice que el artículo 5º, inciso 2, estaría consagrando un bloque constitucional de derechos que permite rematerializar constitucionalmente los derechos contenidos en tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes. Eso es convertir el catálogo de derechos de la Constitución en un catálogo interminable de miles de cláusulas recogidas en tratados internacionales. Esta categoría del bloque constitucional de derechos ha sido utilizada en nuestro país por un distinguido profesor de la disciplina, don Humberto Nogueira, para tratar de rematerializar en el derecho constitucional el derecho de los tratados, el derecho de los tratados en materia de derechos humanos. Y para ello utiliza una categoría proveniente del derecho constitucional francés y español que explica la posición que tienen las denominadas normas interpuestas. Es decir, es una transmisión, un traslado, un traslape carente de contexto y coherencia lógico-argumental desde el derecho europeo, español y francés, a nuestro medio, utilizándose esta categoría del bloque constitucional de derechos. Bloque constitucional de derechos que no solo rematerializa el derecho internacional de los derechos humanos de fuente convencional, sino que además le confiere a estos tratados una jerarquía constitucional en planteamiento de Nogueira Alcalá, o una jerarquía supraconstitucional en el planteamiento de Cecilia Medina, la profesora de Derecho Internacional, que ha llegado a plantear este alcance de este artículo 5º, inciso 2, que nuestra doctrina ha dado bastante de qué hablar. A nuestro juicio, el artículo 5º es una disposición mucho más modesta, es una disposición que establece una garantía institucional genérica para que los poderes públicos queden vinculados a derechos constitucionales y derechos humanos contenidos en tratados internacionales ratificados y vigentes en la medida que, naturalmente, tales poderes públicos en la delimitación de competencias que la Constitución haga, tengan competencias relativas a el respeto o promoción de tales derechos. No podía dejar de pasar estos dos elementos de la argumentación del Consejo para la Transparencia porque al menos uno de ellos hace suyo la ilustre Corte de Apelaciones de Santiago a la hora de rechazar la reclamación de ilegalidad y estimar los argumentos que allí expuso el Consejo para la Transparencia. Ahora, puesto frente a la cuestión examinada en el control concreto de normas, nuestro planteamiento es que la acción de inaplicabilidad debe ser acogida por vicios de inconstitucionalidad material y competencial, porque a nuestro juicio estarían siendo infringidas sendas normas de principio de la Constitución. Por de pronto, el artículo 8º, inciso 2, de la Constitución, que establece dos reglas.
una regla que da recepción a la publicidad de actos determinados, procedimientos y fundamentos, delimitando esta regla el ámbito que el legislador puede hacer suyo y, en segundo lugar, la misma regla del artículo 8º, inciso segundo, establece bajo qué condiciones el legislador de quórum calificado puede establecer la reserva o secreto. Por ende, el artículo 8º lo que hace es delimitar la competencia legislativa. Y por tanto, cualquier norma legal que pretenda ampliar o salir del ámbito de esa delimitación de la competencia legislativa prefijada por la Constitución, está infringiendo esta norma de principio y por tanto incurriendo en una inconstitucionalidad material y está también infringiendo la norma de delimitación de competencia y por tanto incurriendo en una inconstitucionalidad competencial. En segundo lugar, estimamos que se infringen los artículos 6 y 7 de la Constitución en cuanto estos consagran el principio de supremacía constitucional y de juridicidad, en el entendido de que la delimitación del ámbito de los poderes públicos, de los poderes constituyente y legislativo, los hace la Constitución, que deben obrar en el ámbito de competencia predeterminado conforme a los procedimientos que la Constitución establece y a través de los actos de derecho público formales adecuados al ejercicio de dichas prerrogativas o competencias. Específicamente, la Constitución o la reforma de la Constitución, como ocurre con el artículo 8º, o la ley. Y en este caso, ni siquiera estamos en presencia de una ley interpretativa de la Constitución, porque naturalmente, además, la ley interpretativa de la Constitución tiene un ámbito predeterminado en el artículo 66 de la Constitución, que es, naturalmente, determinar el sentido y alcance de disposiciones dudosas. Y estimamos que en el artículo 8º, inciso segundo, primera regla, no existe ninguna disposición dudosa respecto del alcance que tiene la mera declaración de publicidad. En tercer lugar, también estimamos de que hay una inconstitucionalidad material y competencial en la medida que se infringe el principio de separación de poderes. Porque cuando el legislador, en este caso, el legislador de los artículos 5º, inciso segundo y 10º, inciso segundo de la Ley de Transparencia, establecen reglas sobre publicidad y transparencia que van más allá de la delimitación preestablecida por la Constitución, lo que se está haciendo es quebrantar el principio de separación de poderes. Y en esta medida, a nuestro juicio, lo que hay, naturalmente, es nuevamente una inconstitucionalidad material y competencial de las normas de los artículos 5º y 10º, inciso segundo, que se impugnan en esta sede. La cuestión relativa a si efectivamente el artículo 28 de la ley 21.000, que establece la ley orgánica de la Comisión para el Mercado Financiero, establece una regla de reserva o secreto, de esas que hacen excepción a los mandatos legales de publicidad y transparencia, es una cuestión, estoy cierto, de resorte de los jueces del fondo. Es el corazón del recurso de queja que hemos entablado, señalando que la Corte de Santiago ha incurrido en falta o abuso. Pero no puedo dejar pasar sobre este punto, excelentísimo tribunal, un argumento que me parece muy relevante, y es la negativa de tanto el Consejo para la Transparencia como de la Corte de Santiago en orden a que el artículo 28 de la ley 21.000 contiene una norma de quórum calificado. Esto está puesto en absoluto, con absoluta de manera fehaciente, de manera prístina, puesto en evidencia por nuestras alegaciones en la medida que, por la vía de citar la historia fidedigna de la ley, compendiada por la Biblioteca del Congreso Nacional, allí se consigna que esta disposición se votó con quórum especial, a la hora de
discutirse su alcance o contenido, se estableció que era una norma sobre reserva o secreto y que en la medida que era regla de excepción del artículo 8º, inciso segundo, segunda regla, debía ser votada con dicho quórum. Por tanto, llama poderosamente la atención que se desconozca que estamos en presencia de una norma legal de quórum calificado y se nos diga que, en cambio, esta disposición, por estar situada en el párrafo cuarto de la ley de la CMF, sería una norma de tipo estatutario, cuando las normas del Estatuto de la Función Pública del personal a que se somete el personal de la Comisión para el Mercado Financiero está contenida en distintos cuerpos legales y por de pronto en un decreto con fuerza de ley que establece un estatuto especial para la función pública desempeñada por los funcionarios y diversas disposiciones legales que establecen el deber de reserva o secreto de este personal de la institución fiscalizadora cuando recopila dicha información en las tareas de fiscalización que realiza conforme a la ley. Y va a ser la propia recopilación actualizada de normas que dicta la CMF la que va a disciplinar las maneras conforme a las cuales la institución hace la denominada fiscalización in situ y extra situ. Y la ley es la que va a regular el procedimiento administrativo sancionador y, naturalmente, las decisiones sancionadoras que pueda imponer la Comisión para el Mercado Financiero son públicas, lo mismo que los antecedentes una vez concluidos los procesos sancionatorios. Tengo que aclarar estos extremos que estoy cierto que son cuestiones de legalidad, pero que llaman poderosamente la atención a la hora de construir argumentativamente las defensas por parte del Consejo para la Transparencia a la hora de fallar la Corte de Santiago el reclamo de legalidad impetrado. Reflejan un total desconocimiento de nuestro ordenamiento constitucional y de nuestro ordenamiento legal, con consecuencias lamentables que nos han obligado a recurrir una vez más a este excelentísimo tribunal pidiendo la inaplicabilidad por inconstitucionalidad material y competencial de estos dos preceptos, los del artículo 5º, inciso segundo, y 10º, inciso segundo de la Ley de Transparencia, para que en sede de queja se declare la falta o abuso en que ha incurrido la Corte de Santiago al hacer suya la doctrina oficial del Consejo para la Transparencia, que está naturalmente ultra vires desde el punto de vista de la competencia legislativa delimitada en el artículo 8º, inciso segundo de la Constitución. Y por todo ello, el Excelentísimo Tribunal solicitó que sea acogida la acción de inaplicabilidad en todas sus partes, declarando la inconstitucionalidad de estos dos preceptos legales. Gracias. Gracias a usted. Por el Consejo para la Transparencia, en ambas causas, y hasta por 20 minutos, tiene la palabra don Patricio González. Gracias, señora presidenta. Con su venia y la de este excelentísimo tribunal, alego en representación del Consejo para la Transparencia en estos autos para solicitar el rechazo de los requerimientos de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentados tanto por la empresa Australismar, Sociedad Anónima, como por la Comisión para el Mercado Financiero. Comenzaré refiriéndome en primer término al primer requerimiento del cual se ha dado relación y también que ha comenzado con estos alegatos y posteriormente terminaré con el requerimiento de la comisión. En relación al primer requerimiento, como cuestión previa y como se indicó en la relación claramente, en estos autos no existe discusión en torno a que el inciso segundo del artículo 8º de nuestra Carta Fundamental consagre un principio de publicidad, de modo que ello es una convención normativa pacífica de esta causa que no queda sujeta a la consideración y resolución de este excelentísimo tribunal, conforme al reconocimiento que hace la requirente específicamente en la página 9 de su libelo. Queda totalmente constatado que es la misma actora la que reconoce que la norma ya indicada contiene un principio de publicidad y no solo una mera regla, cuestionando entonces el alcance de este principio producto de la aplicación de las normas legales impugnadas. Al sostener lo anterior, implícitamente reconoce que aunque la Constitución no utilice expresamente la voz principio ni la palabra publicidad, el contenido de esta norma corresponde al de un principio de publicidad. En consecuencia, este reconocimiento
es una convención normativa de la causa y que por lo tanto no está sometida a la consideración de esta excelentísima magistratura. Dicho eso, en el caso concreto, la aplicación de las normas legales impugnadas, específicamente los incisos segundo de los artículos 5º y 10º de la Ley de Transparencia, no contraviene el artículo 8º, inciso segundo de nuestra Carta Fundamental. Para efectos de acreditar que se ha efectuado una aplicación armónica de los preceptos ya indicados con la Carta Fundamental, resulta de suma importancia precisar que se hará presente la existencia de antecedentes referidos a la situación sanitaria de salmones de cultivo, la regulación que rige la industria acuícola nacional y el ejercicio de las funciones fiscalizadoras del Sernapesca y sus procedimientos que dan cuenta de la existencia de una actividad administrativa decisional fundada en la información sanitaria y ambiental de los centros de cultivo de las empresas que le reportan al Sernapesca. En primer término, debemos tener en consideración el rol fiscalizador de este organismo. En el ejercicio de esta actividad, el Sernapesca está facultado en conformidad a lo que establece el artículo 122, letras A, B, C, H, Q y R, para realizar una serie de funciones. De lo que se establece en nuestros literales antes señalados, que establece algunas de las facultades de las que está dotado este organismo, queda claro que su misión es justamente contribuir a la sustentabilidad del sector y a la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente a través de una fiscalización integral y gestión sanitaria que influye en el comportamiento sectorial, promoviendo el cumplimiento de las normas, de las mismas normas ya indicadas. Dicho eso, debemos también tener en consideración por qué este organismo está dotado de facultades de fiscalización. Tal como este mismo organismo lo declara, su misión es la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente a través de la fiscalización que realiza. En este sentido, resulta necesario destacar que esta misión se enmarca dentro del resguardo de ciertos derechos fundamentales, principios y valores socialmente deseables que nuestra Carta Fundamental ha estimado necesario proteger. Es precisamente en el resguardo de estos valores y derechos que el Sernapesca puede acceder al estado de los elementos del medio ambiente acuático y sus componentes, monitorear elementos, factores, sustancias, organismos, bacterias y residuos que puedan afectar el medio ambiente, levantar informes y en general ejecutar todas las demás funciones por medio de las cuales directa o indirectamente está velando por el estado de la salud y seguridad de las personas y por el medio ambiente libre de contaminación. En consecuencia, está facultado con expresas facultades de fiscalización que las ejerce de manera permanente y continua, ya que por medio de estas el Estado materializa una serie de acciones tendientes a resguardar el derecho a la vida y la salud de la población, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, y además torna operativo el principio de servicialidad estatal en favor de la persona humana, promoviendo el bien común. Una visión finalista de la actividad de la administración debe estar al servicio de la persona humana para promover el bien común. Consiste en entender, por cierto, que el reporte y la sistematización que realiza este organismo en cumplimiento de las disposiciones ya indicadas, específicamente en la Ley de Pesca y Acuicultura, obedece al establecimiento de medidas de control y manejo sanitario de la actividad acuícola. En este sentido, la información que le ha sido solicitada al Sernapesca en el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se ha determinado que las normas legales impugnadas es compatible con el régimen de publicidad y acceso a la información previsto en el artículo 8º, inciso segundo de la Constitución, ya que la información requerida no se ha hecho público solo por obrar en poder de Sernapesca, sino porque ha sido recabada en el ejercicio de sus funciones fiscalizadoras que la ley ha fijado para el control sanitario de los salmones. En este contexto no debe olvidarse que dentro de los objetivos de la Ley de Pesca está, como señalaba, la conservación y el uso sustentable de los recursos hidrobiológicos. Asimismo, también debemos tener claro cómo el Sernapesca ejecuta sus facultades fiscalizadoras. Para ello resulta necesario tener en consideración
lo que dispone justamente el artículo 86 de la Ley de Pesca, que nos da las primeras luces de la existencia de procedimientos administrativos y de actos o resoluciones del mismo carácter dictados por Cernapesca sobre la base de la información que no solo la requerente de inaplicabilidad aporta al Cernapesca, sino que todas las empresas del rubro acuícola. En cumplimiento de esta norma, el mismo Cernapesca ha dictado, por ejemplo, el denominado reglamento sanitario y también el denominado reglamento para la entrega de información de pesca y acuicultura y la acreditación de origen. Debemos tener presente para esto también lo que establece el artículo 94, letras B, C y E de la Ley de Pesca, en virtud del cual también es posible colegir que la información que se le ha requerido al Cernapesca constituyen antecedentes que deben ser proporcionadas al Cernapesca en cumplimiento de la normativa y que por lo tanto en atención a la función fiscalizadora del Cernapesca, este debe tomarla en consideración como fundamento de las decisiones que adopte en esta materia con la finalidad de contribuir a la sustentabilidad del sector y la protección de los recursos hidrobiológicos y su medio ambiente a través de una fiscalización integral y gestión sanitaria que influye en el comportamiento sectorial. Adicionalmente, este mismo organismo dicta los denominados informes sobre uso de antimicrobianos en la salmonicultura nacional, en los cuales es posible encontrar un reconocimiento del propio órgano requerido de información que señala que los datos y antecedentes contenidos en estos son obtenidos justamente a partir de la información que le remiten las empresas fiscalizadas en cumplimiento de las ya normas indicadas, artículo 86 y 94 de la Ley de Pesca. En este sentido, estos antecedentes, entre los que se encuentra, por cierto, lo requerido, constituyen el sustento y fundamento y soporte de los informes, los cuales también son actos administrativos a la luz de la ley, a la luz del artículo 3 de la Ley 19.880. Pues se trata de una manifestación o constancia o conocimiento que realiza el Cernapesca acerca de la situación sanitaria en la salmonicultura a propósito del uso de antibióticos en el ejercicio de sus competencias, información que, por cierto, recaba este organismo en las distintas etapas y trámites que conforman el procedimiento de fiscalización, lo que corrobora que la aplicación que se ha efectuado de las normas legales impugnadas para determinar la publicidad de los antecedentes solicitados no resulta contraria al inciso segundo del artículo 8 de nuestra Carta Fundamental. Finalmente, en relación a este requerimiento, indicar, como ya también se indicó en la relación, que el artículo 11 de la Ley de Transparencia en sus literales A, C y D no forma parte de las alegaciones esgrimidas por la requirente en su calidad de reclamante de ilegalidad en autos Rol 17-2020 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Puerto Montt. La requirente impugna estas normas en circunstancias que lo preceptuado en estas no formó parte de los argumentos jurídicos o fundamentos planteados por ella misma en el reclamo de ilegalidad ya indicado, por lo que estas normas no tienen aplicación en forma alguna en la gestión judicial pendiente, lo que es determinante y suficiente para el rechazo del requerimiento en esta parte. La circunstancia de hecho que ya he indicado resulta determinante para declarar el rechazo, ya que precisamente las características y circunstancias del caso concreto depende que el precepto legal impugnado reciba aplicación en la resolución del conflicto de fondo. Sin embargo, en este caso, como ya indiqué, se desprende claramente que las letras impugnadas del artículo 11 no han de tener aplicación y por tanto corresponde que el presente requerimiento de inaplicabilidad de la empresa Australismar, Sociedad Anónima, sea rechazado por lo ya señalado anteriormente. Dicho eso, paso a referirme al requerimiento de inaplicabilidad de la Comisión para el Mercado Financiero. En primer término, y como ya también hizo alusión como cuestión previa el distinguido contradictor, quisiera referirme al hecho de que lo que se sostiene es que el derecho de acceso a la información pública es un derecho fundamental, claro, implícitamente reconocido en el
numeral 12 del artículo 19 de nuestra Carta Fundamental, incorporado a través del inciso segundo del artículo 5 de la misma Constitución. Y en este sentido, brevemente, indicar que aunque el derecho de acceso a la información pública no esté expresamente consagrado de manera explícita en el catálogo constitucional de derechos del artículo 19, es igualmente un derecho fundamental incorporado a nuestro ordenamiento jurídico, ya sea en forma implícita en el artículo 19, numeral 12, o bien de manera explícita a través de los tratados internacionales que se encuentran vigentes y ratificados por Chile, formando parte de los derechos fundamentales en virtud del artículo 5, inciso segundo de nuestra Constitución. Dicho eso, indicar además que el inciso segundo del artículo 8 de nuestra Carta Fundamental contiene un principio de publicidad que admite desarrollo legal y, estando frente a un principio constitucional, no basta sostener que las normas legales impugnadas van más allá de lo consagrado en la norma constitucional, sino que hay que demostrar cómo la ley lo contradice materialmente en este caso concreto. Aunque la Constitución tampoco utilice los dos principios, ello no quiere decir que en su regulación no se encuentre contenido un principio de publicidad, ni tampoco que implique una restricción o limitación a la libertad de configuración normativa del legislador en materia de publicidad y acceso a la información pública. Por el contrario, el contenido de esta norma constitucional corresponde al de un principio constitucional. Luego, si el artículo 8 contiene un principio de publicidad, su contenido y alcance no puede ser restrictivo, de modo que las normas legales impugnadas no exceden el contenido de la norma constitucional, sino que desarrollan tal principio, pero no lo contradicen materialmente. Por lo tanto, no es efectivo que de aplicarse las normas legales impugnadas se distorsione el contenido del principio de publicidad y del derecho de acceso a la información pública, ampliando el artículo 8 constitucional, dando paso a una infracción constitucional, por cuanto las normas solo desarrollan el texto de la Carta Fundamental y guarda armonía con el mismo, precisamente porque en el caso Sublite la información requerida ha sido recabada y utilizada por la Comisión para ejercer su actividad fiscalizadora tendiente a controlar y supervisar a las entidades de crédito regulados por la Ley 18.010, que establece normas para las operaciones de crédito y otras obligaciones de dinero que se indica, como pasaré a indicar a continuación. La aplicación de las normas legales impugnadas, en este caso, no contravienen el artículo 8 de nuestra Carta Fundamental, ya que la información solicitada ha servido de fundamento para la dictación de actos administrativos por parte de la Comisión y ha formado parte de procedimientos de fiscalización seguidos por el Servicio para el ejercicio de sus funciones públicas en conformidad a la normativa aplicable en la especie. Las entidades que indica el artículo 31 de la Ley 18.010, dentro de las cuales, por cierto, se comprende la empresa consultada, esto es, inversiones y tarjetas sociedad anónima, se encuentran sometidas a una fiscalización constante por parte de la Comisión, bueno, anteriormente la SBIF, respecto de las operaciones que se detallan en esta misma norma. Luego, en virtud de este mismo artículo, es evidente que la información solicitada es pública, pues se trata de antecedentes relevantes para que la ciudadanía pueda comparar los precios entre los principales productos de crédito, de dinero o vinculados a ellos que se adquieren grupos significativos de personas naturales y empresas de menor tamaño que realizan las operaciones de crédito de dinero indicadas, no siendo efectivo que la publicidad o conocimiento de la misma afecte la actividad fiscalizadora de la Comisión, ni menos, por cierto, que resulte reservada en virtud de lo que establece el artículo 28 del Decreto Ley 3.538. En este caso, como se desprende de esta norma antes indicada y de lo analizado en la decisión adoptada tanto por el Consejo como por la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago, se indica que los destinatarios o sujetos pasivos de la prohibición son todos los profesionales o funcionarios que trabajan en la comisión, incluyendo los comisionados, estableciéndose claramente que corresponde a un deber funcionario sin que sea óbice para ello que esta norma debe encontrarse en el estatuto administrativo, como se ha hecho mención
anteriormente. Asimismo, ratifica este elemento funcionario lo que incluso este excelentísimo tribunal ha razonado en sentencia de fecha 18 de diciembre de 2008 a propósito del control de constitucionalidad respecto al proyecto de ley que modernizó la legislación bancaria, que luego dio origen a la ley 21.130 en Autorrol 5.540 del año 2018, que justamente introdujo, entre otras modificaciones, aquella contenida en el inciso primero del artículo 28 del decreto ley 3.538. A su turno, la comisión, en su texto actualizado, en su circular número 1, para entidades de crédito fiscalizadas por la ley 18.000, indica claramente que, de acuerdo a lo establecido en esta norma, se establecen en esta circular y se imparten las normas a las que deberán atenerse las instituciones que colocan fondos por medio de operaciones de crédito de manera masiva. En el numeral 3 también de esta circular se indica expresamente la información que deben remitir las instituciones fiscalizadas tal como la que es objeto de consulta en el requerimiento de información. Luego, en el anexo 1 de esta misma circular, se regula la información que deben enviar a la superintendencia. En ese momento la superintendencia, hoy en día la comisión, las instituciones colocadoras de créditos masivos. Lo anterior es relevante toda vez que parte del requerimiento de información formulado a la comisión en el contexto de la ley de transparencia consistió justamente en conocer si la empresa consultada, Inversiones y Tarjetas Sociedad Anónima, había reportado haber cobrado comisiones o cargas por las operaciones de avance en efectivo. Información como se puede apreciar claramente, la comisión conoce y analiza precisamente por medio de sus procedimientos de fiscalización. Es decir, la información requerida se debe extraer por el órgano necesariamente de sus propios procedimientos utilizados para fiscalizar a las entidades respectivas. Esto refuerza la idea que la información solicitada a la comisión y que obra en su poder, por cierto, de acuerdo con sus propios procedimientos de fiscalización, pueden ser objeto de procedimientos administrativos sancionatorios, lo cual en los hechos se produjo tal como se puede advertir a partir de la sanción impuesta a esta empresa por medio de la resolución exenta 1463 de 17 de mayo de 2019 de la entonces SBIF, como la propia comisión reconoció al otorgar respuesta a la solicitud de información objeto de consulta. Misma situación incluso se puede advertir de los estudios que realiza esta comisión. Teniendo presente lo expuesto y lo señalado por la comisión, es posible advertir que la información solicitada detenta indudablemente carácter público, toda vez que dichos antecedentes obran en poder de un órgano de la administración en el ejercicio de sus potestades y ha servido de fundamento tanto para la aplicación de sanciones aplicadas por la comisión en el marco de procedimientos administrativos como de estudios estadísticos publicados por el órgano en comento. Por la misma razón, la aplicación de lo dispuesto en las normas legales impugnadas guarda en armonía con el artículo 8 de nuestra Constitución, por cuanto la información objeto de la solicitud queda comprendida dentro de lo que realizó la comisión para cumplir con su rol y función fiscalizadora. Y para concluir, hago presente de todas formas que no es estrictamente necesario demostrar que la información requerida tenga que estar citada expresamente en los considerandos de resoluciones administrativas o de un acto administrativo para así y solo así ser fundamento de decisiones administrativas, ya que ello no es una exigencia de la Carta Fundamental, sino que basta demostrar que la información solicitada constituye igualmente fundamento, insumo, antecedente del acta administrativa, tal como ocurre en este caso. Asimismo, en este caso, la aplicación de las normas legales impugnadas no transgrede los artículos 6 y 7 de nuestra Carta Fundamental, como, y por los argumentos que se ha indicado detalladamente en la relación de estos autos.
debemos entender respecto a estas normas y en contravención a los artículos 6 y 7 de la Carta Fundamental, que no resultan infringidos en la gestión pendiente, ya que la publicidad aquí declarada es un punto de partida que operará solo en tanto no concurran las excepciones y, como se dijo, siempre en armonía con lo dispuesto en el artículo 8 de la Constitución, toda vez que la información pedida, como ya indiqué latamente, forma parte del procedimiento de fiscalización de la Comisión. Por tanto, el requerimiento en esta parte también debe ser rechazado. Por todo lo anteriormente relatado, solicito a sus señorías excelentísimas se sirva rechazar en todas sus partes el requerimiento de la empresa Australismar Sociedad Anónima y de la Comisión para el Mercado Financiero. Es todo cuanto puedo señalar. Muchas gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen consultas a los señores abogados? Presidenta. Señora ¿Perdón? Presidenta, con su venia, quisiera, Perdón, abogado Zúñiga, ¿sí? sí, quisiera hacer un alcance de hecho. Adelante, de hecho. La Comisión para el Mercado Financiero no fiscaliza precio de venta público ni costo del crédito en materia de competencia de CERNAC financiero, ni las condiciones de mercado en las que operan instituciones colocadas de crédito masivo, competencia de la Fiscalía Nacional Económica. Fiscaliza la tasa máxima convencional de las operaciones de estas instituciones colocadoras de crédito masivo. Nada más. Muchas gracias. Tiene la palabra el ministro Aróstica. Sí, al abogado del Consejo para la Transparencia. No sé si le entendí bien la última parte de su alegato, esta es la primera pregunta, en cuanto a que en las resoluciones que emite el Consejo de la Transparencia no es necesario citar la norma legal precisa que se aplica, sino que bastaría que se indicara que la información es pública. Entonces, le preguntaría en primer término, si no me equivoqué al tomar la nota, cómo se aviene eso con el propio artículo 8, cuya defensa invoca el Consejo de la Transparencia, que dice que todos los actos administrativos deben contener sus fundamentos. Esa es la primera pregunta. Es muy importante para el Tribunal Constitucional esto, porque en las resoluciones invoca una norma legal. Sobre esa base se traba la litis y la cuestión de fondo, y sobre esa cuestión legal las partes pueden venir al Tribunal Constitucional. Y en ese sentido tiene toda la razón el artículo 8 de la Constitución. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es que me informe sobre si este argumento del Consejo de la Transparencia de que hay un derecho de acceso a la información basado en el 19, número 12 de la Constitución y en el artículo 13 del Pacto de San José de Costa Rica, quiero que me ilustre al respecto, si no obligaría entonces al Consejo de la Transparencia para, antes de dar lugar o no dar lugar, determinar si hay un interés público, no solamente si la información es pública, si hay un interés público comprometido en la solicitud del requirente de información. Eso basado en la ley sobre información pública y artículo 30 y de ejercicio del periodismo. Eso. Tiene la palabra abogado González. Gracias, señora presidenta. Respecto a la primera consulta que se me realizó, lo que traté de dar a entender es que para concluir que la aplicación de las normas legales impugnadas se ajusta al artículo 8, inciso segundo, no es estrictamente necesario demostrar que la información requerida tenga que estar citada expresamente en los considerandos de resoluciones administrativas o del acto administrativo para sí y solo así ser fundamento de decisión administrativa, ya que ello no es una exigencia de la Carta Fundamental como señalada, sino que basta demostrar que la información solicitada constituye igualmente fundamento, insumo o antecedente de la actividad administrativa, tal como señalaba. La alegación formulada en este caso por la requirente en realidad no se basa en los antecedentes concretos del caso de Marra, sino más bien se sustentaban en una mera comparación de expresiones lingüísticas contenidas en los preceptos legales impugnadas versus lo que establece el artículo 8 de la Constitución.
Eso en cuanto al primera consulta, que fue lo que traté de concluir en el segundo requerimiento. Respecto de la segunda consulta relacionada con el interés público, señalar que este criterio ha sido utilizado y ratificado incluso por la excelentísima Corte Suprema solamente como un criterio de mayor abundamiento para otorgar publicidad a determinadas solicitudes de información. Pero además, y relacionado con este tema, es claro que la ley de transparencia en sus artículos 11 letra G, específicamente, que establece el principio de no discriminación, no exigen a los órganos de la administración del Estado que los solicitantes expresen algún motivo, causa, al momento de realizar sus solicitudes de información. Por tanto, en eso puede centrarse lo relacionado al tema de los intereses en los requerimientos de información. Gracias. Abogado Zúñiga, ¿quiere agregar algo a la respuesta? Perdón, no, déjeme, por favor. No le pregunté yo sobre la ley al abogado, no le pregunté yo sobre la ley de transparencia, sino sobre el alegato nuevo que ha invocado con respecto al 19 número 12 de la Constitución. El artículo 19 número 12 tiene una conexión con la ley 19.733. ¿Ya? La ley 19.733 establece lo mismo que el Pacto de San José de Costa Rica, que invoca el Consejo para la Transparencia. Bueno, pero no es toda la información pública a la cual se puede acceder. Es aquella respecto, se desprende claramente del artículo 30, aquella en que hay un interés público, y lo define en términos más o menos amplios el artículo 30, a la cual se puede acceder. Mi pregunta era muy simple: si el Consejo de la Transparencia, dado que está invocando el artículo 13 del Pacto de San José, dado que está invocando el artículo 19 número 12, no sé si a mayor abundamiento, a menor abundamiento, pero lo está invocando, hace ese análisis. Esa es mi pregunta. Por cierto, sí. Gracias, señora presidenta. Por cierto, sí, se hace ese análisis al momento de resolver las solicitudes de información y resolver, por cierto, los amparos que sean presentados ante el organismo. ¿Y eso está en la resolución? En la resolución objeto de ilegalidad en relación al requerimiento de la comisión. ¿Sí? ¿El análisis de interés público comprometido? Sí, entiendo que sí, está en la decisión. ¿En qué parte, abogado? Debiera desarrollar, o sea, discúlpeme, señor presidente, no tengo a mano, o sea, señor ministro. Muchas gracias. Bueno, no tengo a mano la decisión. La busco yo, gracias. Gracias. Abogado Zúñiga, le ofrezco la palabra si quiere complementar o añadir algo en relación a la respuesta del abogado González. Su micrófono. Me parece muy relevante la pregunta del ministro Aróstica, porque efectivamente el derecho de acceso a la información pública, caracterizado como derecho implícito, lo sería en el marco del derecho a la información del 1912, que no está explícito naturalmente. Y efectivamente la nueva ley de prensa, a la hora de definir los criterios de prevalencia o posición preferente de derechos de privacidad versus libertad de expresión, precisamente obliga a determinar si existe interés público en la información que suministran los medios, porque de no existir interés público, naturalmente, la posición preferente la ocupa el derecho a la privacidad. Por tanto, me parece, desde el punto de vista de la extrapolación que el Consejo para la Transparencia hace, desde el punto de vista argumentativo, para fundar el famoso derecho de acceso a la información pública, me parece que es un argumento efectivamente muy relevante a la hora de ponderar. Gracias. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen consultas a los abogados? Ministro García. Presidenta, al requirente del Consejo del Mercado Financiero. No entiendo, he leído el requerimiento y escuché el alegato, y realmente no entiendo por qué está impugnado
el inciso segundo del artículo 5º, porque la pregunta es relativa a la información que posee, digamos, la información que obra en los órganos de la administración, cuando en realidad la naturaleza de la pregunta es si se encontraba obligada a informar periódicamente de sus operaciones y si cumplió o no con dicha obligación. En ninguna parte de esa contencioso administrativo de información se apela a una información que posea en relación con esos antecedentes. O yo no estoy entendiendo por qué está pidiendo la inaplicabilidad de ese artículo. Si en cambio me parece, entiendo por qué lo pide del artículo 10º, porque efectivamente son decisiones del marco estatal, pero adicionalmente, ¿por qué funda esta determinación para entregar parte de estos antecedentes en el artículo 31 de la ley 18.010 y después en este mismo aspecto genera un dilema, aun cuando ya lo mencionó, que es una cuestión relativa a los jueces del fondo, relativo a la determinación sobre la reserva, pero me gustaría que me explicase materialmente cuáles son los antecedentes de la empresa que aparecerían necesariamente protegidos a través de la extensión de la inaplicabilidad al artículo 5º, inciso 2 de la ley. Abogado Zúñiga. Voy a intentar responder la pregunta del señor ministro, en el entendido que son materias atingentes a jueces del fondo, pero no puedo dejar de señalar que en la alegación del Consejo para la Transparencia en Estrados se ha sostenido de que toda la información obrante en poder de la administración o que sea resultado de recursos públicos es pública. Ha insistido en ello y yo quiero insistir que efectivamente la CMF recaba información fruto de la fiscalización in situ y extra situ de estas instituciones colocadoras de crédito masivo, y esa información está amparada de manera directa, expresa, por una regla de reserva que es la del artículo 28 de la ley 21.000. Y por tanto, la información que es pública es la que el Consejo para la Transparencia, que la CMF elabora para efectos de la información estadística que suministra al mercado, y la información obrante en expedientes administrativos sancionatorios, una vez concluido esto con la imposición de una sanción. La información pedida por el amparado dice relación con la información relativa a la empresa. Y en esto yo quiero ser bien, insistir bien, porque esta es una cuestión que a veces es materia de confusión. En el perímetro de fiscalización y eventualmente sanciones que puede imponer CMF, no están las instituciones mismas, sino las operaciones que éstas concelebran de colocaciones de crédito y la eventual infracción de las normas sobre interés máximo convencional que la ley incorporó a la ley 18.010 sobre operaciones de crédito en dinero. Por tanto, la competencia es muy precisa y el tipo de información que obtiene de estas instituciones, la CMF dice en relación precisamente con el cumplimiento o no de las normas sobre interés máximo convencional. Y el estándar del artículo 28 de la ley 21.000 es el estándar exigido por el artículo 8º, inciso 2, porque la única manera de admitir la línea argumental del Consejo para la Transparencia sería entender que las leyes que hacen excepción a la declaración de publicidad deberían ser leyes de detalle, es decir, que determinaran de manera precisa cuál es la información que tiene reserva o secreto. Es la única manera de corregir el alcance de esta declaración de publicidad. Y naturalmente la definición misma de una ley de detalle se opone a la definición de la ley en sentido material y formal que contiene la Constitución. Perdón, Presidenta.
todavía creo que no está respondida en qué cosas caben en el 5 y qué cosas caben en el 10, porque me parece que toda esta descripción cabe en el 10. Estoy pensando que usted es el representante del Consejo de Mercado Financiero, pero ¿por qué en el 5? Abogado Zúñiga. Hay una razón no solo conceptual, señor ministro, sino también de litigación estratégica. Cuando comencé mi alegato, me permití citar sin dar lectura, pero naturalmente obra en el expediente de inaplicabilidad, la sentencia de la 11ª Sala de la Ilustre Corte de Apelaciones de Santiago, que en sus considerandos resolutivos precisamente citan como fundamento de la negativa a conceder el reclamo de ilegalidad precisamente el artículo 5º, inciso 2. Entonces, es bien sabido que desde el punto de vista argumentativo, dado que estoy en sede de queja, cuando ventile este asunto ante el Tribunal del Fondo, a la 3ª Sala de la Corte Suprema, naturalmente, espero obtener una sentencia estimatoria de este excelentísimo tribunal a fin de que no sea ese el correlato de derecho material que pueda invocar el tribunal de queja a la hora de fallar el asunto. No he sido yo quien ha puesto como centro de gravedad de la discusión ante el Tribunal del Fondo el artículo 5º. Ha sido el Consejo para la Transparencia en su decisión de amparo de información pública, ha sido la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Santiago. Gracias. Abogado González, ¿quiere agregar algo? No, señora presidenta. Muchas gracias. Señores ministros, ¿tienen alguna pregunta adicional a los señores abogados? No habiendo más preguntas, ha terminado la vista conjunta de estas causas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Buenos días a todos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.